Jóvenes estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva clase del curso de literatura. Los buenos días también respectivos para ustedes, para Laura, para Lady, para todos los demás alumnos pertenecientes al aula 11 del turno de la mañana. Bien, jóvenes, continuando el análisis pertinente de la novela Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky, en esta ocasión nuestro análisis se va a centrar en los personajes que aparecen en esta importante novela, ¿no? Ustedes, quienes han tenido la oportunidad de leer esta obra, habrán podido constatar la presencia de una gran cantidad de personajes. En ese sentido, entonces, vamos a tener en consideración una serie de criterios para la clasificación de estos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los diversos personajes presentes en Crimen y Castigo, ¿sí? Para ello, entonces, nosotros debemos considerar los conceptos básicos, conceptos narratológicos, que en algún momento nosotros ya hemos tratado, y esto nos remite a la clase de la semana 9. Bien. Antes de iniciar la exposición de esta presente clase, quiero expresarles en primera instancia las sinceras disculpas por parte de la plana del curso de literatura, en el sentido de que esta semana ha sido bastante compleja, bastante complicada, debido a cambios de último momento. Y entonces hemos encontrado una serie de divergencias en cuanto a las opiniones y a las consideraciones de estos criterios para clasificar a los personajes. Lamentablemente, en el material que ustedes poseen hay información errónea, ¿sí? Lamento yo expresarles ello, pero no se preocupen, en la medida que ustedes pongan atención a la exposición de la clase, van a poder corregir esos, entre comillas, errores que están en el material que ustedes poseen. Entonces, atentos a las correcciones que voy a brindarles, que voy a manifestarles en el desarrollo, pues, de esta clase. Bien, entonces iniciemos ya la exposición de la clase correspondiente a la semana 12 y recordemos algunos conceptos generales que nos permitirán, pues, apreciar nuevamente la definición del personaje y los diversos criterios que serán empleados para la clasificación de estos diversos personajes. Entonces recordemos qué es el personaje. El personaje es un ser ficticio, un ser imaginario que nos ofrece el autor de una determinada obra narrativa. Entonces nosotros como lectores vamos a considerar al personaje como una entidad viviente. Dentro de nuestra imaginación vamos a considerarlo como una persona con sentimientos, con emociones y capaz de realizar una serie de acciones, ¿no? Así vamos a definir al personaje. O sea, el personaje entonces se ha de entender como una entidad compleja y multifacética, la cual se caracteriza porque realiza las acciones o participa en ellas. Y además porque estará dotado de una serie de rasgos particulares. Entre estos podríamos hablar de valores, de comportamientos y también de costumbres. Entonces, vamos a establecer que se trata de un ser imaginario que está presente en el mundo de la historia y que comporta una carga significativa en el contenido de la misma. Es evidente entonces que nosotros vamos a tener en cuenta una serie de criterios para establecer las diversas tipologías de personajes, ¿no? Y como ustedes están visualizando, vamos a clasificar a los personajes según el grado de relevancia, según el nivel de complejidad y según sus transformaciones. Cuando se utiliza el criterio según el grado de relevancia, debemos aquí considerar la importancia que van a tener los personajes en el desarrollo de la historia. Aparece, por ende, el personaje principal, el personaje secundario y el personaje incidental. Pero si hablamos de los personajes según el nivel de complejidad, esto tiene que ver con la dimensión psicológica
que muestran estos personajes en el desarrollo del relato. Aparece entonces el personaje simple y el personaje complejo. Y si aplicamos otro criterio, según a apreciar los cambios conductuales que experimentan los personajes. Pueden entonces experimentar cambios como también no pueden manifestar ello. Por lo tanto, aparecerá el personaje estático y el personaje dinámico. Entonces, consideremos el primer criterio, según el grado de relevancia. Y según este criterio, aparece el personaje principal, ¿no? El personaje que va a desempeñar un rol central, un rol fundamental. Es el encargado, el personaje principal, de organizar los acontecimientos. Vamos a ver entonces cómo las acciones realizadas por el personaje principal permitirán el desarrollo del tema central que propone entonces la narración. El personaje principal entonces se va a constituir en el eje sobre el cual gira la trama central del relato. Ese es el personaje entonces principal. Ahora, en cuanto al personaje secundario, vamos a apreciar cómo este va a desempeñar un rol complementario. Un rol complementario puesto que contribuye a otorgarle coherencia, comprensión y consistencia al desarrollo del personaje principal. De tal manera que las acciones realizadas por el personaje secundario van a estar relacionadas, van a estar vinculadas con el personaje principal. Ahora, también encontraremos la presencia del personaje incidental, llamado también episódico. Vamos a ver cómo este personaje ha de contribuir como una especie de recurso que permite, en algunos casos, retardar el desarrollo de acontecimientos o de pronto ordenar o solucionar o incluso también exponer algún aspecto de orden temático. Es un personaje valorado de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo al contexto, a la circunstancia, y no necesariamente por la relación que ha de establecer este con el personaje principal o por la frecuencia con la cual aparecerá en el desarrollo de los acontecimientos. Entonces, estos serán los personajes según el grado de relevancia. En cuanto a los personajes, según el nivel de complejidad, lo ya mencionado, esto tiene que ver con la dimensión psicológica que expresan en el desarrollo del relato, ¿no? Y aparece el personaje simple, el cual no manifiesta esa profundidad psicológica, solamente se limita a mostrar una faceta de su existencia, una cualidad una cualidad que permite la construcción de este tipo de personaje. Mientras que el personaje complejo presenta más de un rasgo caracterizador, incluso en algunos momentos, uno de estos rasgos es totalmente opuesto a la naturaleza del personaje. Ahora, en cuanto a los personajes, según el nivel de transformaciones, el personaje estático se caracteriza porque muestra una misma conducta desde el principio hasta el fin. O sea, su comportamiento no ha de variar. Esto es muy diferente al personaje dinámico. El personaje dinámico sí experimenta transformaciones en su conducta, las ha de modificar. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Esta será la base para poder así establecer pues, la presencia de diversos personajes en Crimen y Castigo. Considerando ello, entonces procedamos a apreciar a los personajes, ¿sí?, según el grado de relevancia. Y entonces empezaremos hablando acerca del personaje principal. Evidentemente nosotros ya conocemos, ya sabemos quién es el personaje principal de Crimen y Castigo. Estamos hablando del joven estudiante universitario Rodion Romanovich Raskolnikov, o simplemente Raskolnikov, como así se le llamará. Entonces, vamos a ver cómo
este personaje es el centro de atención para nosotros los lectores. Como lectores nos interesa lo que hace Raskolnikov, lo que piensa, lo que expresa, nos interesan las consecuencias de sus actos, nos interesan los diversos conflictos que éste atraviesa. Por lo tanto, es el personaje principal de la novela. Claro está que la novela aparecerá desarrollada, aparecerá expresada a partir de la presencia de un típico narrador tradicional, externo obviamente a la historia que se expresa, ¿no? Estamos hablando de un narrador que lo ve todo y lo sabe todo, un narrador omnisciente. Este narrador omnisciente muestra la historia, pero lo hará desde la perspectiva de este personaje. Recordemos que el narrador omnisciente tiene la capacidad de saber la interioridad del personaje, lo que ve, lo que piensa. Entonces, Raskolnikov es nuestro personaje principal. A nosotros nos interesan las acciones que realiza este personaje y entre las diversas acciones que él materializa, fundamentalmente nos llaman la atención dos. Una de ellas es la consumación del crimen, es decir, el asesinato de la anciana prestamista Aliona Ivanovna. Y obviamente otra de las acciones que también nos llamará la atención es la consecuencia de ese crimen, es decir, el gran sufrimiento, el padecimiento propio de la culpa que experimenta pues este personaje. Entonces, vamos sobre la base de esas acciones es que se desarrolla el conflicto moral que plantea la novela. ¿Y cuál es ese conflicto moral? Es una lucha interna entre una moral humanitaria, cristiana, y una moral intelectualista considerada como antihumanitaria. En instancia, pues, aquí aparece esa intención de ayudar al prójimo. Aquí vamos a ver cómo aparece, pues, esos buenos deseos de Raskolnikov y por otro lado, el hacer el bien, pero buscando justificar sus acciones a partir de ideas de superioridad. Esto es lo que vamos a poder apreciar entonces en la novela. Recordemos que Raskolnikov es aquel joven estudiante universitario quien por problemas económicos ha abandonado la universidad, ¿no? Y por lo tanto, entonces, encerrado en su habitación, él, impulsado por ideas intelectuales, decide matar a la anciana prestamista Aliona Ivanovna. Claro, él decide matarla y tras ello pues le roba su dinero, pero evidentemente hay móviles que han impulsado este accionar. Estamos hablando en este caso pues de esas ideas de superioridad y por otro lado el buscar ayudar al prójimo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo estos serán los móviles para la consumación de este acto, que es el asesinato de la anciana prestamista. Evidentemente vamos a tener en cuenta pues que de esa manera, gracias a las acciones realizadas por este personaje, Raskolnikov se convierte en uno de los modelos básicos del antihéroe moderno. Entonces, si el héroe era modelo de perfección, si el héroe clásico pues comportaba una serie de virtudes, en Raskolnikov lo que vamos a encontrar es una serie de imperfecciones, una serie de conflictos sin relación con respecto al personaje principal. Muy bien, vamos a dejar de lado entonces al personaje principal y a continuación hablemos de los personajes secundarios. Entonces, nótese aquí el siguiente detalle.
hemos mencionado que el personaje secundario contribuye en este caso, con el hecho de brindar coherencia, comprensión y consistencia al desarrollo del personaje principal. Aquí la vinculación de estos personajes secundarios que ustedes pueden visualizar, ¿no?, manifiestan un estrecho vínculo con el personaje principal. Estamos hablando de Sonia, estamos hablando de Porfirio Petrovich y estamos hablando de la hermana del protagonista, Dunia. Entonces, lo que compete a continuación es hablar justamente de cada uno de estos personajes. Empecemos hablando de este personaje, Sonia Leonovna Marmeladova, o simplemente Sonia es aquella jovencita que, impulsada por la necesidad de la familia, pues incursiona en este mundo, en este ambiente de la prostitución. Evidentemente ella pues no siente agrado a esto. Ella más bien practica la prostitución como una suerte de sacrificio. Ella se inmola por su familia. Entonces, vamos a ver cómo este personaje va a desempeñar un rol fundamental en el desarrollo y evolución de Raskolnikov. Entonces, lo que vamos a apreciar en ella es un gran sentido de piedad y sacrificio, y esto produce en Raskolnikov su redención. Recordemos entonces que Sonia es un personaje muy influyente en Raskolnikov. Es ella quien acerca al protagonista al cristianismo. Es ella quien le recomienda entregarse a las autoridades. Cuando Raskolnikov entabla un vínculo más cercano con Sonia, vamos a apreciar una identificación por parte del protagonista con este personaje. Es decir, la naturaleza y evidentemente el conflicto de Sonia son aspectos muy similares a los que experimenta Raskolnikov. En otras palabras, pues Raskolnikov ve reflejada en ella su propia miseria. Tal es así entonces que vamos a tener en cuenta pues estos detalles en este personaje. Ahora, si hay algo que llama la atención de Raskolnikov en Sonia, es esa fe inquebrantable. Entonces vamos a ver cómo Sonia, en los momentos más difíciles que le ha tocado atravesar, ella se refugia pues en sus creencias, en su religión, en la Biblia, ¿no? Y seguramente ustedes habrán podido notar estos detalles presentes en la novela. Entonces, Sonia se convierte pues en un personaje secundario por su estrecha cercanía con Raskolnikov. Ahora bien, otro de los personajes secundarios que vamos aquí a considerar es el juez de instrucción Porfirio Petrovich. Porfirio Petrovich es el encargado de realizar las investigaciones para dar con el asesino de la anciana prestamista y de su hermana Elisabetta. Entonces vamos a ver la importancia de este personaje, puesto que él considera a Raskolnikov como el principal sospechoso de esos crímenes. Entonces, el acoso del personaje es una constante, esto es evidente. Pero ¿por qué Porfirio Petrovich considera que Raskolnikov es un sospechoso, quizás uno de los más importantes, ¿no? ¿Por qué considera de que Raskolnikov puede ser aquel que ha cometido esos crímenes? Bueno, hay varios indicios, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, es uno de los últimos visitantes de la anciana prestamista. Y además también porque él anteriormente había publicado un artículo a través de una revista titulado El crimen, en donde se hacía referencia a la diferencia que se establece entre seres humanos extraordinarios
seres humanos ordinarios. A su vez, también sus diversas opiniones acerca del asesinato y cómo se justificaría esto son indicios que conllevan a Porfirio Petrovich a establecer la hipótesis de que Raskolnikov es el culpable. Entonces, vamos a ver cómo la indagación realizada por este personaje permite conocer detalles del personaje principal y los diversos conflictos que éste atraviesa. Entre ambos personajes, entonces, se entablan diálogos intensos, diálogos que estarán matizados por una tonalidad filosófica. Stefan Zweig es un escritor austriaco que considera que estos diálogos son los más intensos y los más importantes que se ha podido apreciar en la literatura clásica. Entonces, vamos a ver cómo justamente a través de esos diálogos se nos permite a nosotros los lectores explorar en las ideas de superioridad del personaje principal, Raskolnikov. Importante entonces sería destacar esa imagen pues del juez de instrucción que constantemente acecha a Raskolnikov. Él está prácticamente detrás de él. Entonces, esto definitivamente contribuye con el tormento y la culpa que experimenta pues el joven protagonista Raskolnikov, el asesino de la anciana prestamista y de su hermana. Entonces, eso es lo que podríamos hablar en cuanto pues al juez de instrucción Porfirio Petrovich. Ahora, otro personaje secundario que evidentemente adquiere trascendencia en la novela es Dunia, ¿no? Bueno, mencionada como Romanovna Raskolnikova. Dunia simplemente pues es la hermana de Raskolnikov que no duda en sacrificar su vida al unirse con el emergente hombre de negocios y consejero de los tribunales, Piotr Petrovich Lujin. Entonces, ella decide sacrificarse para ayudar así económicamente a su hermano. Entonces, vamos a ver cómo esto, como ustedes bien lo saben, Raskolnikov logra enterarse a través de una carta. Entonces, vamos a ver cómo tanto su madre experimentan una serie de padecimientos, ¿no? No solamente la miseria, sino también el abuso. Entonces, todo ello contribuye al conflicto interno que experimenta Raskolnikov. O sea, justamente esos sufrimientos, estas situaciones que ambas mujeres, Dunia y su madre, sufren, pues definen las actitudes que ha de asumir Raskolnikov. Entonces, él rechaza pues todo ese sacrificio, por eso justamente su comportamiento ante de pronto la presencia de su madre y su hermana, esa especie de rechazo, esa especie de aparente desamor que él manifiesta, bueno, es que él en el fondo pues no quería el sacrificio de su hermano. Entonces es lo que vamos a poder apreciar, ¿no? Dunia también se convierte en un personaje secundario, como hay otros también personajes secundarios en el desarrollo de la novela, ¿no? Pulqueria Alejandrovna, que es la madre de Raskolnikov, también es otro de los personajes secundarios. Arkady Ivanovich Svidrigailov es otro personaje secundario, también importante en la novela. Bien. Continuemos entonces, y ahora, a continuación, quisiera que ustedes tengan en cuenta esta información. Hay un error, evidentemente, en el material de trabajo que ustedes poseen. En el material de ustedes, ¿a quién se menciona como personaje incidental o episodio?
¿Qué es lo que aparece? Revisen, por favor, su material. Sí, ¿qué personaje aparece en el material de trabajo? A Leon Ivanovna, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me pueden confirmar? Correcto, muy bien. Claro, aquí hay un error, porque solamente se consideró la presencia efímera de este personaje para establecerlo como incidental, pero su importancia es mucho mayor, debido a que justamente ese personaje, a Leon Ivanovna, es uno de los móviles para el accionar del protagonista. Entonces, vamos a ver cómo no puede ser un personaje incidental. Definitivamente hay un error. Consideremos este otro personaje, ¿sí? Por favor, téngalo en cuenta. Nastasia Petrovna. Corríjanlo, por favor. Corrijan lo que aparece en su material de trabajo. Tachen a Leon Ivanovna y consideren a Nastasia Petrovna. ¿Quién es Nastasia Petrovna? Ustedes que han leído la novela. ¿Se acuerdan quién es este personaje? ¿Se acuerdan de quién se trata? Es la dueña de la pensión. No, Fátima, no es la dueña de la pensión, pero es cercana a la dueña. ¿Sí? Entonces, para que recordemos, Nastasia Petrovna es una campesina que ha llegado a la ciudad de San Petersburgo y se desempeña como criada, como sirvienta del edificio donde reside Rodion Romanovich Raskolnikov. Por supuesto, efectivamente, es la criada o sirvienta, como ustedes gusten, de, en este caso, la patrona del edificio. Y la patrona se llama Praskovia Pavlovna, ¿sí? Entonces, es criada de Praskovia Pavlovna, es un personaje que eventualmente aparece, al menos en la primera mitad de la novela, y manifiesta pues un carácter solícito. Es una muchacha que desarrolla un comportamiento muy servicial para con Raskolnikov. Ella eventualmente mira la habitación de Raskolnikov, se da cuenta si él está descansando, le pregunta si ha comido, y si no lo ha hecho, entonces ella, escondida de su patrona, va hacia pues, la cocina y le lleva algo de comer a Raskolnikov, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta. Ahora, sí, ese detalle también es muy interesante, Fátima, y es que Dostoyevsky, pues para un personaje, en algunos casos, utiliza pues varias denominaciones, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la dueña del edificio donde vivía Marmeladov, ¿no? Estamos hablando de Amalia Ivanovna o Amalia Feodorovna, utiliza también un par de apellidos más, etcétera, ¿no? En fin, bueno, entonces este resulta ser un personaje incidental, ¿sí? Por su poca participación en realidad en el desarrollo de la historia, ¿no? O sea, no solamente aparece poco, sino que no es importante, salvo el hecho de haberle entregado la carta a Raskolnikov, pero nada más, o sea, no hay de pronto pues una relevancia, una trascendencia en la participación de las acciones y los acontecimientos, ¿no? Es un ejemplo entonces de personaje incidental. Reitero, la recomendación para ustedes, corrijan, borren el nombre de Aleon Ivanovna y consideren a Anastasia Petrovna, ¿sí? Ahora bien, ¿qué otros personajes incidentales ustedes podrían considerar en Crimen y Castigo? Mencióneme algunos nombres, por favor, para de alguna manera, pues, considerar si ha sido apropiado o no la lectura de la obra por parte de ustedes. ¿A quién más considerarían como personajes incidentales?
He mencionado los secundarios, a algunos de ellos. Ahora ustedes consideran a personajes incidentales. La madrastra de Sonia. ¿Consideran ustedes que puede ser un personaje incidental? Para mí, en lo personal, sería pues más que un personaje incidental. Los hermanos de Sonia. Ahora, hermanos, un detalle, es de y que saben que lo que pasa es que ellos en realidad eran hijos de Caterina Ivanovna, pero no eran hijos de Marmélado. La única hija de Marmélado, Sonia. Sino como se han criado pues juntos, Sonia ya los considera como sus hermanos. Ese es el detalle. Ojo. Miren, voy a brindarles algunos nombres para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Se acuerdan del nombre de ese personaje que recibió a Raskolnikov cuando la patrona del edificio donde vive lo denunció y él fue a la comisaría poco después de haber cometido pues, el asesinato? Había un secretario con el cual discute Raskolnikov. Entonces, él, por ejemplo, sería un personaje incidental. Su nombre, Ilya Petrovich. Ahora, entre los allegados, entre los amigos de Raskolnikov, había un joven médico. ¿Se acuerdan el nombre de ese personaje? De repente les está aconteciendo lo que había mencionado, pues, su compañera Fátima, ¿no? De repente se marean con los nombres. Ya, ese joven médico se llama Sosimov, ¿sí? Podríamos hablar también de aquel hombre que vive en el edificio donde vivía Marmélado, el cual tuvo un altercado con Caterina Ivanovna, según se dice, pues la habría golpeado, pero que más adelante, por ejemplo, defenderá a Sonia cuando Lujin la acusa de robo. Estamos hablando de un personaje llamado Lebeziatnikov, ¿no? Entonces es otro personaje incidental. El pintor, por ejemplo, acusado del asesinato, es otro personaje incidental, en algunos momentos llamado como Mikolka, en otros momentos llamado como Nicolás o Nikolai, ¿no? Otro personaje incidental, pues justamente Amalia Ivanovna o Amalia Fedorovna, ¿no? Que es en este caso la dueña del edificio donde residía Marmela, ¿no? O sea, esos son personajes incidentales. Entonces, tengamos en cuenta, pues, estos personajes que hemos apreciado según el primer criterio, es decir, según el grado de relevancia. Continuemos. Tipo de personajes, ahora, según el grado de complejidad. Entonces, vamos a tener en cuenta estos personajes según el grado de complejidad, ¿sí? Que son aquellos que se definen según la dimensión psicológica que muestran en el relato, ¿no? Los personajes simples no poseen esa profundidad psicológica. Es más, están construidos a partir de una cualidad y solamente van a revelar una faceta de su existencia, es decir, un solo rasgo caracterizador. Mientras que los personajes de un rasgo distintivo, en algunos casos contradictorio a su propia naturaleza de personaje simple. Piotr Petrovich Lujin. En la carta que le escribe Pulqueria Alejandrovna a Raskolnikov, ella le comenta de que Dunia tuvo un percance en el hogar de los Svidrigailov, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo la esposa de Svidrigailov, Marfa Petrovna, acusó a Dunia de tener ciertas intenciones con su esposa Svidrigailov. Incluso levantó una serie de
falsos rumores que atentaban contra la honorabilidad de Dunia. Pero después Marfa Petrovna descubrió la verdad. Había sido todo al revés. Era Svidrigailov quien tenía intenciones con Dunia. Y por lo tanto, como una forma de disculpa, como una forma de resarcimiento, Marfa Petrovna permitió que Dunia conozca a un pariente suyo, que era precisamente Piotr Petrovich Lujin, y así entonces, tras conocerse, ambos se comprometen y veremos entonces cómo así aparece este personaje. Es un personaje que se dedica a los negocios, se caracteriza por ese interés hacia el dinero, pero su conducta es autoritaria, es prepotente. Lo demuestra, claro está, cuando se hace presente ante Raskolnikov como una especie de redentor, de salvador, pero evidentemente Raskolnikov era demasiado orgulloso y lo termina echando. Él entonces le escribe una carta a Dunia donde exige nunca más la presencia de Raskolnikov cerca a ellos, ¿verdad? Entonces, es un personaje simple en ese sentido, en que solamente manifiesta estos aspectos. Lo propio podríamos decir de Razumikin. Estamos hablando de un joven carismático, él muy inteligente, uno de los mejores amigos de Raskolnikov, siempre presente en los momentos más difíciles que atraviesa el protagonista. Diligente, le brinda su apoyo desinteresado, le lleva ropa, está atento a la salud de este, a pesar pues, de las rabietas y el mal comportamiento del protagonista. Sumikin siempre está allí, dispuesto a ayudar a su amigo, ¿no? Esos son personajes simples, pero fíjense cuán diferentes son los personajes complejos, ¿no? Allí encontraremos la presencia de Arkady Ivanovich Svidrigailov, ¿no? Personaje, pues, adinerado, el cual, pues, es uno de los más oscuros dentro de la novela. ¿Por qué uno de los más oscuros? Porque hay una serie de situaciones vinculadas con la justicia en donde el personaje aparece implicado, ¿no? Personaje que encarna, simboliza la perversión moral, ¿no? Está implicado en extraña e inexplicable muerte de su esposa Marfa Petrovna, también está implicado en un supuesto abuso sexual contra una muchacha pues, que tenía pues, ciertas limitaciones físicas, y es un personaje que constantemente va a acosar a Duni. Pero fíjense cómo este personaje, pues, poco a poco demuestra otras actitudes, otros rasgos, incluso bastante singulares, ¿no? Y contradictorios en su propia naturaleza, ¿no? Es un personaje, reitero, oscuro, que después pues, busca ayudar al prójimo, ayudar a los demás, ¿no? Recordemos que Raskolnikov se ha enterado de que tras la muerte de Katerina Ivanovna, Svidrigailov ha gestionado que los hijos de la difunta se han llevado su orfelinato. Un personaje que ha apoyado económicamente a Sonia. Un personaje que también brinda apoyo económico a la madre de su prometida, que tiene 16 años, ¿no? Una prometida que ha encontrado en San Petersburgo, ¿no? Entonces, son acciones benévolas que éste manifiesta como una especie de redención personal poco antes de la fatal decisión que él toma, ¿no? Es decir, del suicidio. Entonces, vamos a ver cómo es un personaje que manifiesta pues, esos comportamientos pues, bastante singulares, ¿no? En fin. Ahora, otro personaje que lo vamos a considerar como complejo, que no solamente muestra un rasgo caracterizador, sino que nos muestra a varios, es la madrastra de Sonia, Katerina Ivan.
Entonces, un personaje que padece la miseria conjuntamente con su familia. Miren, aquí en el diálogo que sostiene Marmélago con Raskolnikov en la taberna, en donde prácticamente es Marmélago quien hace el uso de la palabra, él le cuenta a Raskolnikov detalles del pasado de Katerina Ivanovna. Marmélago cuenta que fue pues, a una provincia lejana y allí encontró a esta desvalida mujer, una mujer que se había casado con un oficial, pero este oficial se convirtió en un jugador empedernido, perdió mucho dinero y poco antes de su muerte golpeaba a su mujer. Bueno, tras su muerte, Katerina Ivanovna pues, quedó desamparada totalmente, con 3 hijos a cuestas. Ella evidentemente tenía un pasado vinculado con cierto nivel social, pero ella era orgullosa y sin el apoyo familiar y sin que nadie vele por ellas, vamos a ver cómo Marmélago se apiada y él decide entregarle su cariño y todo su apoyo. Katerina Ivanovna se lo va a agradecer y ambos, conjuntamente con las criaturas, arribarán a San Petersburgo. Lamentablemente viene aquí la desgracia, ¿no? Marmélago pues, es cesado en sus funciones, empieza pues él a trabajar nuevamente, pero ya para esto el vicio del alcohol lo consumía, de tal manera que se convirtió en un hombre totalmente irresponsable, ¿no? Ya no le interesaba pues la familia, ni ahora su nueva mujer, nada, ¿no? Entonces Katerina Ivanovna, pues desesperada al ver que no había pues dinero, ella tenía pues que ver por la alimentación y los cuidados de sus 3 hijos y también de la hija de Marmélago, que también vivía con ellos. Entonces, fíjense cómo de pronto sus valores morales se quedan de lado debido a que Katerina Ivanovna le solicita a Sonia que se dedique a la prostitución para generar algún ingreso. Sonia se negó en un principio, pero al ver la lamentable situación por la cual atravesaba, accedió. Entonces, fíjense, pues, ese comportamiento distinto, ¿no? Que manifiesta este personaje, Katerina Iván. Entonces, es un personaje complejo. Continuemos, tiempo nos está ganando, y ahora hablemos de los tipos de personajes según el grado de transformación. Hemos establecido de que según el grado de transformación, esto tiene que ver con los cambios conductuales que pueden experimentar o simplemente no experimentan los personajes. Es el caso del personaje estático, mantiene la misma conducta, ¿sí? A lo largo de la obra, ¿sí? Desde el principio hasta el fin. Mientras que el personaje dinámico sí modifica sus conductas, sí sufren cambios en el transcurso de la trama. Un personaje estático sería Elisabetta, la hermana de Aliona Iván. Estamos hablando de una mujer que se caracteriza por su sumisión, ¿sí? Ella hace solamente lo que le pide su hermana, ¿no? Entonces, es una mujer humilde, tímida, en fin, y ese comportamiento, esa conducta, no la va a modificar. Es el caso también de Piotr Petrovich Lujin, ¿no? Prometido de Dunia, del cual hemos hablado. Es un hombre de negocios, es despiadado, es ruin, truán, miserable, conductas invariables en él. Ahora, aquí hagan una modificación. En personaje dinámico, en el material de trabajo que ustedes poseen, aparece el nombre de Sonia. Los cambios que deben darse en el personaje deben ser conductuales en su forma de comportamiento. Sonia es una jovencita que en todo momento, siendo prostituta o no, muestra un carácter de sacrificio, abnegado, amoroso para con su familia. Entonces, los cambios tienen que darse a nivel conductual
Y eso sí lo vamos a percibir en Raskolnikov. Raskolnikov, evidentemente, vamos a ver cómo él cambia a partir de que deja de lado esa percepción intelectualista que lo condujo a considerarse un hombre superior y evidentemente a plasmar un asesinato. Entonces, él reconoce sus errores, asume una conducta totalmente distinta, ¿sí? Asume el amor cristiano, se considera un hombre ordinario, común y corriente como los demás. Ustedes lo pueden constatar en la parte final de la novela, ¿no? En prisión, cuando él reconoce también su amor hacia Sonia y cuando él decide hablarle a los otros prisioneros. Raskolnikov es un ejemplo entonces de personaje dinámico. Reitero, realicen la corrección respectiva. Finalmente, jóvenes, hay una última corrección que hay que realizar y esto tiene que ver con la pregunta número 8. ¿Sí? El fragmento textual es el mismo, pero en el enunciado de la pregunta hay ciertas correcciones que aparecen allí en rojo. Hagan las correcciones en la pregunta número 8, por favor. Corrijan, hay unos detalles que ustedes tienen que considerar. Y a partir de esas correcciones, la pregunta va dirigida. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta número 8? Corríjanlo, por favor, ¿sí? Y me indican. Querida Sonia Semyonovna, tú eres nuestra tierna y protectora madrecita, decían aquellos presidiarios, aquellos hombres groseros y duros a la frágil mujercita. Ella contestaba sonriendo, y a ellos les encantaba esta sonrisa. Adoraba incluso su manera de andar. Cuando se marchaba, volvían para seguirla con la vista y se deshacían en alabanzas, alababan hasta la pequeñez de su figura. Ya no sabían qué elogios dirigirle, incluso la consultaban cuando estaban enfermos. Con respecto al fragmento citado perteneciente al epílogo de la novela Crimen y Castigo, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Si al principio del relato la conocimos, se refiere a Sonia, como espacio, podemos afirmar que estamos ante la presencia de un personaje, espacio, según el nivel de transformación. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para esta pregunta número 8, jóvenes? Vamos. Si al principio conocimos a Sonia como sacrificada, podemos afirmar que estamos ante la presencia de un mencionado hace un momento. Sonia es una jovencita que sufría de los mismos problemas de ilusión, abandonó la prostitución para acompañar al hombre a quien ama, ¿sí? Ha atravesado una serie de situaciones, pero la naturaleza de Sonia es la misma, ¿sí? De estar pendiente de los demás, de ser una muchacha entregada a los intereses ni siquiera propios, sino de pronto a velar por de pronto los demás, a sacrificarse, etcétera, ¿no? Entonces es un personaje que no cambia esos aspectos conductuales, personaje estático, correcto. A ver, veamos, a ver, aleatoriamente, en cuanto a las preguntas presentes en esta semana 2. Pregunta 2. En la novela Crimen y Castigo, Razumikin
Es una de las pocas personas en las que Rodion Raskolnikov confía. Por su trascendencia, se puede afirmar que es un personaje, espacio, a causa de su injerencia respecto al accionar del protagonista de la novela. Por su trascendencia, o sea, por su importancia, por su relevancia. ¿Qué tipo de personaje es? Recordemos, Razumikin está pendiente de Raskolnikov, está pendiente de su salud, de su situación económica, llama a otros para ver a Raskolnikov, lo acompaña de un lado a otro, etcétera, etcétera. Sí, estamos ante la presencia de un personaje secundario. Correcto, muy bien. Sigamos. A ver, pregunta 5. En la novela Crimen y Castigo, Semyon Marmeladov es un exfuncionario del Estado, alcohólico, y que vive junto a su familia en condiciones paupérrimas debido a la falta de dinero causada por su comportamiento irresponsable. Según el nivel de transformación, se trata de un personaje espacio, puesto que espacio, mostrando esa misma actitud hasta el día del lamentable incidente. Entonces, nosotros lo conocemos alcohólico. Raskolnikov lo acompaña en estado pues, de embriaguez hasta su departamento, totalmente alcoholizado, y luego Raskolnikov vuelve a ver este personaje atropellado. Está atropellado, pero este también seguía alcoholizado. ¿Cómo lo conoció? Entonces, es un personaje estático, puesto que le es imposible alejarse del vicio de la bebida, mostrando esa misma actitud. 5, alternativa D. Y bueno, ya una última pregunta. A ver, pregunta 10. En la novela Crimen y Castigo, Svidrigailov descubre que Raskolnikov asesinó a Leona Ivanovna, pero no lo denuncia. Además, cuando acepta que Dunia nunca lo amará, decide dejar dinero a Sonia para que ella pueda seguir a Raskolnikov a Siberia, lo que posibilita la futura personajes. De acuerdo con su relevancia, Svidrigailov sería un personaje. ¿Qué tipo de personaje sería Svidrigailov? Pero más que ello, ¿saben qué? También acentúa el conflicto de Raskolnikov, porque él sabe la verdad y él le dice que sabe la verdad, ¿no? Entonces hay una implicancia directa con el personaje principal, acentuando sus temores, su angustia. Más que lo expuesto, yo creo que esto último sí podría conllevar a determinar de que Svidrigailov es un personaje secundario. Sí, efectivamente, 10C. Aquí están las claves entonces respectivas para las preguntas de esta presente semana. Bien, jóvenes, espero que haya sido pues bastante productiva la clase del día de hoy, puesto que nos ha permitido apreciar las diversas pues formas de clasificar a los personajes. Bien, esto es todo de mi parte y conmigo será hasta la siguiente semana. Una última pregunta de Fátima, si entonces Sonia no es un personaje dinámico. No, efectivamente, es un personaje estático porque su conducta, su comportamiento es invariable. Bien, chicos, gracias por todo y conmigo será hasta la siguiente semana. Cuídense, nos vemos, chao.